La voy a contar como profesional, pero al mismo tiempo me podéis preguntar lo que queráis también como cuidadora que he sido de un familiar con Parkinson, ¿vale? O sea, tanto la versión de profesional como de cuidadora la puedo contar en primera palabra. Bueno, las personas con Parkinson, vamos a hacer un poco una pincelada de lo que es la enfermedad. Os voy a contar un poquito. Me podéis interrumpir cuando queráis, porque a veces utilizamos términos que no entendéis. Yo intentaré adaptarme a vuestro lenguaje. Pero vamos a empezar un poco explicando lo que es la enfermedad y luego pues los cuidados, ¿no? Los cuidados que llevamos con ese tipo de pacientes, tanto a nivel profesional como luego en casa. El Parkinson es una enfermedad que consiste en una degeneración del sistema nervioso central. El sistema nervioso central incluye el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿vale? A nivel de la cabeza tenemos depositada esta masa del sistema nervioso, y en el caso del Parkinson se produce una degeneración en la parte del cerebro que incluye la coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura. La enfermedad afecta, para que os hagáis una idea, entre 1 y 5 casos cada 1000 personas en la población en general, y suele frecuentarse más en torno a los 55-60 años, aunque a veces, incluso cada vez es más frecuente que personas más jóvenes sean diagnosticadas de la enfermedad. Su frecuencia no varía, es decir, cualquier ciudadano del mundo puede tenerla, y sobre todo en la población negra hay una ligera menor prevalencia, es decir, cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, puede tener la enfermedad. ¿Qué signos y síntomas tiene la enfermedad? ¿Cómo podemos saber que una persona puede ser, que tengamos sospecha de que puede tener la enfermedad? Se caracteriza por un temblor en reposo, es decir, sin hacer ningún tipo de movimiento, las personas pues tiemblan sin control. Aparte de eso, el movimiento es más lento y aparece también rigidez y alteraciones de la postura de la marcha. Además, aparecen otros síntomas que no son motores, es decir, que no están en relación con el movimiento, como son la depresión, la falta de olfato, el estreñimiento, la apatía o falta de ganas de hacer las cosas, y también deficiencias a nivel intelectual. También en el estadio más avanzado de la enfermedad puede aparecer dificultad para tragar y masticar, ¿vale? Porque los músculos usados en lo que es la deglución se ven afectados. También hay cambios en el habla y problemas urinarios y de estreñimiento. Problemas en la piel, problemas para dormir, a veces se asocia a demencia, y también lo que se llama hipotensión ortostática, es decir, cuando están tumbados y van a levantarse, se incorporan, pues les baja la tensión de manera brusca y se marean. Todos estos síntomas no quiere decir que aparezcan siempre. Cada paciente es diferente. El diagnóstico es única y exclusivamente clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay pruebas que nos digan que la persona está enferma de Parkinson, sino por la serie de requisitos que os he comentado antes. Una persona que tiembla sin control, una persona que tiene dificultad en la marcha o que se cae con frecuencia, una persona que tiene una depresión inexplicable sin motivo alguno. Pues esto nos puede hacer sospechar que tenga un Parkinson. Es motivo de consulta para ir al médico, por supuesto, y el médico de familia pues valora y ya decide si los remiten a lo que es el neurólogo, ya nos dará un diagnóstico más certeza. Luego también se pueden hacer una serie de estudios complementarios, como puede ser un análisis de sangre o una resonancia o un TAC, pero este tipo de pruebas solamente nos dan un diagnóstico de lo que es el Parkinson secundario. ¿Y esto qué es el Parkinson secundario? El Parkinson o parkinsonismo secundario se presenta
como a consecuencia de otra enfermedad o de otra alteración por cualquier motivo. Me explico. A veces un abuso de fármacos, una persona se intoxica porque está pasado de medicación y tiene síntomas de Parkinson. Hacemos una resonancia, un TAC, vemos que no hay ninguna alteración neurológica, entonces ese conjunto de síntomas se relaciona a la intoxicación por medicamentos. Lo mismo ocurre con las drogas. Hay personas que toman mucha droga y tienen síntomas igual que el Parkinson, pero no quiere decir que tengan el Parkinson. Y eso sí que lo podemos ver a través de una resonancia de un TAC. ¿Me he explicado? ¿Sí? Bueno, ahora seguimos. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? La enfermedad es muy lenta. Es decir, esto que os he contado del cerebro, cuando empieza a degenerarse, no da síntomas. Podemos estar años con esa degeneración y cuando empieza a dar síntomas es porque la enfermedad ya trae una evolución de tiempo atrás, que no ha dado la cara todavía. ¿Vale? El ritmo es muy lento y las complicaciones que se puedan presentar van a depender de las personas. No hay nunca pacientes iguales. Hay pacientes que están toda su vida, pues a partir de que lo diagnostican, continúan lo que les queda de vida con un simple temblor, y hay personas que en cuestión de menos tiempo empiezan a desencadenar complicaciones. Entonces no nos podemos guiar por la otra persona que podamos conocer que tenga la enfermedad, porque cada uno desarrolla la enfermedad de una manera. Nosotros los sanitarios, los profesionales, clasificamos la enfermedad por estadios, pero eso ya es un criterio médico, ¿vale? Para saber cómo tratar en cada caso. ¿Qué tratamiento a día de hoy hay para esta enfermedad? Pues desgraciadamente la ciencia no ha avanzado lo suficiente para curar la enfermedad. Esta enfermedad no hay un tratamiento en sí que la cure, pero sí que hay fármacos que lo que hacen es que la paran, ¿vale? Que la paran o que hacen que vaya más lenta. Lo más importante es tratar los síntomas, es decir, una persona que incluye el ejercicio físico, ir al logopeda, luego os explicaré con más detalle todo esto, ¿vale? Y el tratamiento rehabilitador. Y sobre todo una educación de lo que es la enfermedad, para llevarla lo mejor posible, tanto a pacientes como a cuidadores, que siempre nos olvidamos de la parte importante de la enfermedad, que es el cuidador. Hay que cuidar al cuidador. Vamos a hacer una serie de preguntas para que se os queden lo más importante de la enfermedad y siempre lo recordéis. ¿Por qué se llama Parkinson? Porque su descubridor fue un médico que se llamaba James Parkinson en el año 1817, que fue el que describió la enfermedad. Vio este conjunto de síntomas, vio que se repetían en varios pacientes y le puso su nombre a la enfermedad. Por eso se llama Parkinson. Desde el año 1817 está reconocida la enfermedad. Lo que pasa es que la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para tener un tratamiento al día de hoy curativo. Pero fijaros, desde 1800. ¿Qué es? Tenéis que recordar que es una degeneración de las neuronas. Las neuronas son las células del cerebro, que se van degenerando, van envejeciendo rápidamente, se van destruyendo. Y eso provoca los síntomas que os he contado: el temblor, lentitud de movimientos, inestabilidad en la postura, en el equilibrio, rigidez. ¿Cómo se desarrolla? Como hemos dicho, por la degeneración de las neuronas, del sistema nervioso, que se encuentran en la base del cerebro, que nos se ocupan de la coordinación del movimiento y de otras funciones. Sus causas, salvo los secundarios, que es lo que os he comentado antes, provocados por un traumatismo, por drogas o por abuso de medicamentos, no hay una causa exacta.
las neuronas se degeneran y se suele relacionar por factores genéticos. El que tenga en la familia alguna persona o algún familiar con la enfermedad tiene más posibilidad de padecerla. Y también por los factores medioambientales. A quien afecta igualmente a hombres que a mujeres, de cualquier raza. Recordar, entre 1 y 5 cada 1000. ¿Y qué síntomas nos da? Los movimientos voluntarios lentos, es decir, yo voluntariamente quiero coger un vaso y de entrada ya lo hago más despacio de lo normal. Los movimientos involuntarios, los temblores, la rigidez muscular, alteraciones en la marcha, las personas con Parkinson, con un Parkinson avanzado, ya arrastran los pies, caen con más frecuencia, cuando caminan solemos mover los brazos, ellos los tienen muy pegados al cuerpo, pero ya os estoy hablando de estado ya muy avanzado, que no necesariamente, como os he dicho antes, hay que llegar ahí. Se cansan con facilidad, están fatigados, no tienen expresión en la cara, están como tristes, no tienen emociones, también sudan más de lo normal, un estreñimiento no justificado. Son síntomas que pueden aparecer. Nosotros los sanitarios utilizamos el término on y off. Eso quiere decir que ya en el estadio avanzado nos podemos encontrar que durante el mismo día la situación de encontrarse con un control bueno de los síntomas, es decir, no tiemblan, caminan bien, y luego el mismo día y de repente encontrarse con que se ponen a temblar sin control o que se caen sin haber tropezado, sin haberse mareado. Pero ya os estoy contando que esto es ya en el estadio más avanzado. Lo digo para que sepáis un poco la enfermedad a qué evoluciona. Existen fármacos. Hasta el momento solo tratamos los síntomas y cuando hay que darlos se pueden dar o a través de la boca, a vía oral, a través de la piel, a través de unos parches de medicación o subcutáneo, es decir, con un pinchacito que se pone debajo de la piel. Eso lo decide el neurólogo ya. ¿Qué cuidados tenemos que llevar en este tipo de pacientes? Siempre hay que procurar que nunca pierdan su autonomía, es decir, que se siga cuidando el propio paciente, que siga siempre supervisado, por supuesto, pero que siga preparándose su comida, si lo hacía antes, que siga lavándose la ropa, lavándose los dientes, mejor o peor, siempre supervisado, pero no hay que quitarle ese empoderamiento y esa autonomía, porque si no, esos pacientes al final se desmotivan, se dejan llevar y entonces la enfermedad aún les puede más. Por supuesto, mantener la higiene y la dieta adecuada. Y luego, muy importante, el hábito del sueño. Los pacientes con Parkinson suelen tener trastornos del sueño, suelen dormirse de día a deshoras, con lo cual por la noche no tienen sueño, luego a veces están 24 horas sin dormir y luego entran en un círculo ahí vicioso de que duermen de día y luego por la noche no. Pues intentar respetar esas horas de sueño y cuando estén durmiendo no hacer ruido, o sea, intentar ordenarlos, ¿vale? Porque la enfermedad los desordena. Y luego, por supuesto, poner las medidas necesarias para evitar las caídas. Ya en el estado más avanzado, pues un bastón si es necesario, una barandilla en la cama, una barandilla en las escaleras. Vamos a ver también la parte cognitiva, es decir, la parte que nos hace a ser autónomos. Esa parte si la trabajamos, nos va a ayudar a prevenir o a retrasar, digamos, la progresión de la enfermedad. El cerebro es como un músculo, imaginaros, que hemos de ejercitar pues, para que se haga fuerte y esté protegido. ¿Y cómo ejercitamos el cerebro? Pues a través de ejercicios de atención, de cálculo, de lógica, intentar hacer crucigramas, jugar al parchís,
palabras encadenadas, o sea, ejercitar siempre el cerebro, porque mientras lo tengamos activo, o sea, esa degeneración se va a enlentecer. Y luego también ejercicios de memoria y secuencia lógica. Por ejemplo, preguntarles, ¿cómo prepararías un guisado? A ver, ¿qué harías primero? Pues cogería la carne y después pues ya fregaría el plato. No, antes de fregar el plato hay que terminar de cocinarlo antes de comerlo. O sea, sería hacerle repetir cosas que habitualmente hacía, pues para que esa secuencia la siga manteniendo.